Listo. Buenos días de nuevo, compañeros y compañeras. Voy a mostrar la siguiente parte relacionada con el logaritmo en la base que tocará hallar según el número de su grupo. Vamos a sacar los logaritmos en base 2, tanto para el tiempo como para la posición. Entonces recuerde que para esto, para que me saque una fórmula, yo voy a poner acá el igual. Entonces pongo acá el igual. Acá voy a sacar logaritmo. Y mire que Excel tiene uno que lo saca ya está establecido, que es el logaritmo en base 10, pero no. Vamos a sacar logaritmo en base 2, en base 3, en base 4 y en base 5, según el número de su grupo. ¿Y cómo se hace? Usted abre un paréntesis y mire que Excel le dice claramente que hay que poner dentro de su paréntesis. Dice, ponga un número, punto y coma, y ponga la base. Entonces, ¿cuál es mi número a sacar el logaritmo? Este. Punto y coma, y voy a escoger una base. En la primera parte que no grabamos hicimos con base 2. Ahora lo voy a hacer con base 3. Otro grupo lo hará con base 4, otro grupo lo hará con base 5. Y cierro el paréntesis. Y ya lo hicimos con logaritmo natural, ¿cierto? Ya lo hicimos con logaritmo natural, con logaritmo en base 2. Ahora lo vamos a hacer con logaritmo en base 3. Y pongo el igual. Y usted quiere, ponga acá el título de esa gráfica. Logaritmo en base 3D, no es tan necesario las unidades, ¿cierto? Por ahora. En las otras columnas sí, en X, T cuadrado, Z. Pero acá no me voy a estresar con las unidades. Solamente póngame el título de lo que hizo. Saqué logaritmo en base 3 del tiempo. Y recuerden que yo arrastro para que me la haya logaritmo a los 50 y tantos datos que saqué. Hago lo mismo, logaritmo en base 3, ahora de la posición. Entonces, en estos títulos de las columnas no se preocupen por las unidades cuando saquen logaritmos. Pero sí, póngame qué operación hizo. Y lo mismo, compañero y compañera, lo mismo. Es un igual, la palabra log en mayúscula, un paréntesis, el número al que le va a sacar el logaritmo, punto y coma. Preparando esta clase yo le ponía coma y no me salía. Claro, es que la fórmula es muy clara, es punto y coma. Y la base 3. Cierro el paréntesis e igual. Como habíamos dicho, no me saca el logaritmo. Y en el siguiente dato tampoco, pero a partir del tercer dato sí. ¿Por qué? Porque los logaritmos no están definidos para números negativos. Luego, arrastro arrastro los datos con la esquinita que ustedes ya saben para obtener el logaritmo en base 3 de esos 50 y tantos datos. Ahora, esta gráfica que hay acá, la que ustedes ven acá, corresponde a la gráfica que tuve con logaritmo natural. Le voy a bajar un poquitico, le voy a decir, te voy a poner por acá abajito, porque vamos a hallar la gráfica ahora con el logaritmo en la base que escogimos. Y esto ya es usual, ustedes ya son expertos en esto. Insertar gráfico, dispersión. Y obtengo esa bonita línea recta. Recuerde que acá hacemos trucos en eliminar unos punticos. Entre menos puntos elimines, mejor. Yo acá veo que podría eliminar mis primeros 3 puntos. ¿Cierto? Entonces quitemos a ver qué pasa. Quitemos los 3 primeros puntos más los puntos donde no se pudo sacar el logaritmo natural porque eran valores negativos.
Entonces quitemos estos datos, ¿cierto? Ahora estoy viendo que la línea recta mejora un poquito. Y hago lo mismo que hemos hecho para regresiones lineales. Selecciona un punto, agregar línea de tendencia. Recuerde que él por defecto le pone una línea y hallamos la ecuación y su grado de exactitud que está determinado por el R cuadrado. Y estoy viendo que ese se me acerca más a 2. Se me acerca más a 2. Entonces, sin importar en qué base es el logaritmo, esta parte de la pendiente se va a parecer mucho a la anterior, ¿cierto? A ver, ¿cuánto me dio la anterior? Este me está dando, la pendiente me está dando casi 2,06. Y la gráfica anterior la voy a bajar para verla. No la puedo ver. Eso. Recuerda que esta gráfica la obtuve con logaritmo natural. La de abajo. Ah, mire. Me está dando prácticamente la misma pendiente. Parece que los mismos puntos que yo eliminé en esta gráfica, la que hice hoy, fueron los mismos puntos que eliminé en la otra. Obviamente va a cambiar este dato. Va a cambiar este dato. Pregunta, yo les envié ya el documento donde hicimos las operaciones con logaritmos, o todavía no les he mandado ese documento, que quedó en el video. Pregunta, les mandé el documento donde hicimos las operaciones. Bueno, Alessandra me dice que no, entonces yo se los voy a volver a mandar. Igual eso está en el video. ¿Cuál documento? El documento donde yo hice el despeje de esos datos. El despeje para hallar la aceleración con estos dos datos. Solamente que lo hice con logaritmo con el logaritmo natural, donde la base es el número de Euler, la constante neperiana. Acá tendría que ser lo mismo, con base 2 o con base 3 o con la base que usted escoge. Ahora, chicos, doy por terminado esta parte relacionado con los el laboratorio. Esperen un correo, cómo me han de entregar el laboratorio, que acá tengo como el esquema. Después se lo mando más elaborado. Me van a poner el título, los integrantes, y en los integrantes me ponen el número del equipo, del grupo, la fecha, el resumen y el astro. ¿Qué fecha? Eso va a ser para la próxima clase, que va a ser ¿cuándo? Agosto. Según el calendario que yo tengo, agosto 3. Un marco teórico. El marco teórico tiene que ver con un cuerpo con aceleración constante. Un procedimiento. En el procedimiento se dice cómo obtuvo esa aceleración, ¿cierto? En cada una de las gráficas, ¿cierto? En el procedimiento, usted dice, habla de traque, ¿cierto? Hable de traque, ¿cierto? Voy a hablar qué hace tracker, cómo obtuvo las ecuaciones, y esa partecita de cómo obtuvo las aceleraciones va en la parte de resultados. Lo que yo les dije, pongan fotos, 1 o 2 fotos, o un dibujo si quieren. No voy a quitar esto de la parte ¿cierto? Fotos. Lo mismo que hemos hecho en el procedimiento, diga que hizo con tracker y todo lo relacionado con ese software. Y en los resultados ponen las tablas organizaditas, las ecuaciones, analiza los resultados y me van a hallar porcentaje de error. Y esto es lo nuevo que no hemos hecho. Unas conclusiones y una biografía. ¿Cómo se pone el porcentaje de error? El porcentaje de error habría que escoger un dato teórico.
A ese dato teórico, usted le resta el dato experimental y lo pone en barritas de valor absoluto. Lo divide por el valor teórico. A ese número lo multiplica por 100. Usted coge en su calculadora y ese es un número muy pequeñito, lo multiplica por 100. Y cuando usted escribe el informe, a ese número le agrega este signo. No le vaya a poner ese signo en la calculadora. Le agrega el signo de porcentaje. Ese es un porcentaje de error. Si el dato teórico coincide con el dato experimental, pues esa resta da 0 y el porcentaje de error es 0. Ahora, chicos, acá toca escoger cuál será el dato, teórico. ¿Cuántos resultados vamos a obtener? ¿Cuántas aceleraciones vamos a obtener? ¿Quién me dice? ¿Cuántas aceleraciones vamos a obtener en este informe? ¿Cuántas gráficas vamos a sacar? 4. 4. Vamos a sacar 4 gráficas. Cada gráfica me dará una aceleración. Voy a hacer algo no muy conveniente, hablando pues rígidamente en cuestiones de laboratorio. Voy a escoger de los 4 datos uno que sea el teórico. Entonces presten atención, chicos. Vamos a comparar, vamos a hacer porcentajes de error comparándolo con la aceleración que nos da la primera ecuación. ¿Sí me hago entender? Tenemos 4 aceleraciones. Rígidamente hablando y estrictamente hablando, esas 4 aceleraciones son datos experimentales. Pero es que yo quiero hacer ese porcentaje de error. Entonces quiero comparar un dato con respecto al otro, a ver si se acerca. Va a ser algo no muy sano. Voy a escoger de los 4 datos, uno que sea el teórico y que el resto sean los experimentales y comparo. ¿Qué voy a comparar? Ese grado de error que me da cuenta de lo cercano que están dando los datos. Repito, ¿cuál va a ser acá mi dato entre comillas, teóricos? Recuerde que cuando uno pone entre comillas es algo como medio dudoso. Por ejemplo, cuando uno dice, esa chica es seria, entre comillas. O ese compañero es responsable, entre comillas. Siempre cuando en figuras literarias, ¿cierto? En figuras así, en escrituras normales, de periodismo, cuando ponen entre comillas es como algo dudoso. Vamos a decir que acá nuestro dato, entre comillas, teórico, es el dato, es la aceleración obtenida de la primera gráfica. La primera gráfica era qué versus qué. ¿Quién se acuerda? La primera gráfica es qué versus qué. Está saliendo acá un letrerito. Tiempo versus distancia. Bueno. Eso. Tiempo versus posición. Tiempo versus posición. Esa es mi primera. Es una parábola. Vamos a considerar que ese es mi dato teórico. Y ese dato teórico lo pongo tanto arriba como abajo. ¿El de cuál? El de la primera gráfica. ¿Y qué va a poner en datos experimentales? Las otras aceleraciones que me dan las siguientes gráficas, las siguientes 3 gráficas. Reitero, no va a sacar más nota el que le dé el porcentaje de error más pequeño. No va a sacar más nota. ¿A mí qué me interesa? A mí me interesa una buena presentación de datos y un buen análisis de resultados. Una buena presentación de datos y un buen análisis de resultados. Hay mucha perspicacia, mucha habilidad del experimentalista, en este caso de forma virtual, en analizar el gráfico, escoger bien dónde empieza el análisis, el fotograma o el cuadro, poner bien los ejes, seleccionar bien los píxeles que quiere que siga tracker. Es muchas cuestiones relacionadas con la habilidad del experimentalista que se puede también aplicar en estas cuestiones, así sean virtuales. Y eso para el lunes, chicos.
A cualquier hora del lunes, en la noche, a las 11, como dijo por ahí un compañero una vez, a las 11, hasta las 11:59. Mire que ustedes ya tienen unas gráficas bien hechas, por lo menos las dos primeras gráficas. Ahora, chiquillos, dejo esta parte. Y empezamos con, les voy a mandar algo mejor elaborado a sus correos. Y empezamos ya con la parte de la teoría. ¿Por qué nos alargamos, chicos? Por todos estos lunes festivos que ha habido. Ahora, a partir de este momento, nos olvidamos de todo esto, del laboratorio. Yo después les escribiré un correo, me voy a olvidar de todo esto, ¿cierto? Voy a cerrar todo esto. Recuerden su grupo, el número de su grupo. Recuerdo, espero que todos hayan puesto ya la clave. Guardemos todos los cambios. Y ya sí, empezamos con la parte de vectores. Ahora, chiquillos, en nuestra última sesión que muy amablemente una compañera grabó, llegué hasta esta última parte, hasta la multiplicación de un vector por un escalar, que hace que crezca o decrezca su magnitud, dependiendo si m es un número mayor que 1 o menor que 1. Y conserva la misma dirección, el mismo sentido, si m es positivo, y cambia de dirección si m es negativo. Y en esta última grafiquita, que también analizamos, podríamos decir que el vector A menos el vector B es algo equivalente a esta suma. Al vector A le suma el menos B. Y esos análisis lo hicimos con estas grafiquitas, ¿cierto? Con estas grafiquitas. En la figura 3.10 lo que se hace es dar el resultado de A menos B, que es equivalente al vector A, sumarle el vector menos B. Entonces, si este es B, menos B será un vector que tenga la misma dirección. Bueno, dirección opuesta o sentido opuesto, pero que conserva la misma magnitud. Solamente que cambió su dirección opuesta o sentido, como prefiero decir yo. Cambió de sentido, tiene sentido opuesto. Ahora, chicos, ya con esa última parte que habíamos comentado en la clase pasada, habría esta para sumar vectores, pero no me gusta porque es extremadamente geométrico, porque aplica la ley de seno y coseno, dibujar el triangulito y no. Vamos a aplicar otro método. Y para eso hay un gran preámbulo. El objetivo de esta sesión y la que sigue, y si no terminamos, pues tocará la próxima semana, es comprender, el objetivo es comprender la suma de vectores en forma analítica. Bueno, y eso va a empezar con esta parte que muestra el libro, ¿cierto? En la parte que muestra el texto, dice que no vamos a aplicar más el método gráfico. Bueno, se puede aplicar, pero no es el que vamos a ahondar, porque en el método gráfico usted solamente necesitaría papel milimetrado, papel cuadriculado, transportador y trasladar los vectores, hacer cabeza y cola y ya. ¿Cierto? Y es un lío si es en 3 dimensiones. Ahí sí usted que se mete en un lío, porque hasta en 2 dimensiones el método gráfico se puede hacer con papel milimetrado, cuadriculado y un transportador. Pero si es en 3 dimensiones, usted se mete en un problema. Vamos a hacer otro método que llamaremos el método analítico. Bueno, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un vector. Y este vector lo represento en esta figura. Miren el vector. Tengo el vector A.
Y al vector A le pongo la colita en el origen, ¿cierto? Y de la cabeza del vector saco estas rayitas. Esta rayita que cae de forma perpendicular a X. Y esta otra rayita que cae de forma perpendicular a Y. ¿Se acuerdan? Alguien que me diga por el chat o por el cómo se llamaban esas líneas. Son unas líneas que caen perpendiculares a los ejes. Esas líneas como las he llamado y ya he utilizado esa palabra. ¿Cómo llaman esas líneas a rayas que caen perpendicularmente a los ejes? ¿Será que alguien me recuerda? ¿Cómo llaman esas líneas? Ve que esas líneas a rayas caen de forma perpendicular a los ejes. O sea que forman 90 grados. ¿Cómo dije que se llamaban esas líneas? ¿Será que alguien se acuerda? Bueno, parece que nadie se acuerda. Esas líneas, compañeros y compañeras, para que no se les olvide, se llaman proyecciones. Esas líneas se llaman proyecciones. ¿Qué le estoy haciendo al vector? Estoy sacando unas proyecciones. Eso está en el texto, ¿cierto? Que ustedes van a leer. Van a sacar unas proyecciones. Bueno, cuando saco esas proyecciones, mire lo que voy a obtener. ¿Dónde caen estas proyecciones? Acá. Y acá voy a hacer, desde el origen, dos vectores. Dos vectores. A esas proyecciones les voy a asociar dos vectores que se van a llamar componentes. Las componentes del vector A. ¿Y por qué las componentes? Veamos. Este vector A se va a quedar acá. Y mire este vector, el vector AX se queda ahí lo voy a dejar quietico. Pero el vector AY, que será este, que es el vector, es la componente del vector A en Y, lo puedo trasladar. Y esta es la situación de la siguiente figura. Mire dónde está el vector. Ahora mire dónde lo voy a poner. Porque esos dos vectores siguen siendo lo mismos. ¿Quién me puede decir por el chat o por micrófono? Porque esos dos vectores siguen siendo el mismo vector. Porque tienen la misma dirección y longitud. Más que longitud, ¿cuál es la palabra exacta? ¿Cuál es la palabra exacta? Más que longitud. Distancia, no. Magnitud, María. ¿Listo? Esos dos vectores tienen la misma magnitud, dirección, y usted puede completar sentido. Entonces, esos dos vectores son los mismos. Son los mismos. Entonces, la situación A es la misma que la situación B. Y mire lo que me está dando. Me está dando que al aplicar el método cabeza y cola, el método geométrico, ¿cuál es el método cabeza y cola? Que al primer vector en su cabeza le pongo la cola del segundo. Y el vector resultante tendrá la cola del primero y la cabeza del segundo. Mire, a mí este triangulito, y con ese triangulito, compañeros y compañeras, he encontrado que si sumo a X, mira acá la X, más el vector AY, voy a obtener el vector A. A ese vectores, a X y a Y, les voy a llamar las componentes. Las componentes. A esos vectores a X y a Y les voy a llamar las componentes. ¿Y qué tengo de más? Tengo de más que, vamos a ver qué dice acá, que hay otras expresiones
para esas componentes. ¿Cuáles? Entonces, acá dice que si yo formo ese triángulo rectángulo, el que les acabo de mostrar si yo formo ese triángulo rectángulo, es evidente que se cumple esta suma de vectores. Esta. Pero ¿qué pasa, chiquillos? Mire que tanto AX vector como AY vector tiene la flechita encima. Viene a continuación otras expresiones que no tienen la flechita encima, que son estas dos. No tienen la flechita ni están en negrillas. Acá el libro dice negrita, porque es como una traducción mexicana rara, ¿cierto? Yo diría negrillas, mire que no está en negrillas. Ah, ¿qué diferencia hay entre AX vector y AY vector? Con este AX y con este AY que no tienen flechitas, que no son vectores, que, que no están en negrillas. A esas expresiones las vamos a llamar componentes, entre comillas. Y ya hemos hablado de qué significa esto de poner entre comillas, ¿cierto? Porque realmente las componentes serían esos vectores, ¿cierto? Los vectores AX vector y AY vector. Pero, mire que acá estamos hablando de una X y una Y que no son vectores. Son cantidades. Cuando una cantidad no es vectorial, es una cantidad ¿qué? ¿Quién me dice por el chat o por el micrófono? Cuando una cantidad no es vectorial, es una cantidad ¿qué? ¿Quién me dice por el chat? Nadie. Eso, escalar. Entonces, chicos, mire que esas dos cantidades que están en rosado son cantidades escalares. A esas cantidades escalares serán las componentes, entre comillas, del vector A. Vamos a decir qué relación hay entre las componentes cuando no tienen la flechita y cuando sí tienen la flechita. Mejor dicho, nos va a tocar ahorita volver a hacer otra sesión. No sé si enviarles otra invitación. Vamos a ver cuál es la relación de AX vector con AX escalar. A ese AX es el que le vamos a asignar más comúnmente la palabra componente, que en este caso sería la componente en X. Bueno, vamos a ver de dónde sale ese AX y ese AY, que no son vectores, que son cantidades escalares, que están sin negrilla ni flechita. Bueno, eso lo obtuve y por acá comenta. Lean esta parte que dice que para que no confunda, ¿cierto? Vamos a hacer un triángulo. Un triángulo, no vamos a dibujar vectores, pero que este triángulo se asocie con el que voy a dibujar ahora. ¿Qué voy a dibujar ahora? Voy a dibujar un triángulo que este lado del triángulo coincida con este. No voy a dibujar vectores, voy a dejar un triángulo, ¿cierto? Ahora, voy a dibujar en ese triángulo rectángulo un lado. Creo que ahí me quedó bien, ¿cierto? Donde la magnitud de este vector coincida con lo largo de ese lado. Y después remato dibujando la hipotenusa. No estoy dibujando vectores. Esta hipotenusa corresponde al vector A, ¿cierto?
Entonces voy a dibujar un triangulito. Y a este ángulo le pongo teta. Como no sé cómo escribir teta en Zoom, pues pongo acá, va a ser trampita, voy a poner esto, un circulito y le pongo esta rayita, ¿cierto? Es mi triángulo. No estoy dibujando vectores, dibujé 3 lados que se le pueden asociar la magnitud de esos 3 vectores. La magnitud se puede asociar como con una longitud, como dijo una compañerita, por eso no es gratuito. Pues recuerde que no vamos a hablar que los vectores tienen longitud, vamos a hablar que los vectores tienen magnitud. La magnitud da cuenta de lo largo o lo corto que es un vector. Y se puede medir en metros, metros sobre segundo al cuadrado, en newtons, ¿cierto? En todas las cantidades que son vectoriales. Y a ese triangulito le voy a poner nombre a los lados. Esos son el AX y la Y. ¿Qué sería AX? Este no es un vector, es un lado, ¿cierto? Es una cantidad escalar. Este sería AY y este sería la hipotenusa. Ahora, chiquillos, ¿de dónde sale esto? No lo voy a volver a repetir, porque eso ya lo hicimos en una sesión. Eso sale de hallarle el coseno y el seno a ese ángulo. En palabras, ¿qué es el coseno? Alguien que me diga en palabras, ¿qué es el coseno? ¿Es qué sobre qué? Alguien que me diga qué es el coseno. Cateto adyacente Cateto sobre adyacente sobre hipotenusa. Eso. ¿Y qué es el seno? cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso. Entonces, ¿qué voy a despejar del coseno? El cateto adyacente. ¿Y qué voy a despejar del seno? El cateto opuesto. Y obtengo estas dos expresiones. Y obtengo esas dos expresiones. Ahora, chicos, Zoom me va a retirar de esta sesión, pero recuerden que vamos por una tercera sesión. Chicos, yo he visto que uno puede hacer una trampita en Zoom, y es que se puede volver a conectar al link que yo les mandé al correo. Hagamos esa trampita para no mandarles otra nueva invitación. En 5 minutos nos conectamos al link que le mandé el correo para no mandarles una nueva invitación. Si no funciona, pues les envío una nueva invitación. Nos vemos en 5 minutos. Son ustedes muy amables. Retengan este triangulito porque se me va a borrar.